Muy bien, ahí están los chicos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a ver algo interesante el día de hoy. El día de hoy nos toca realizar el tema de trabajo mecánico y potencia, ¿no? Vamos a acomodar por acá para compartir el material. Listo, empezamos con la sesión A. Perfecto, ahí está, ahí está. Muy bien, ya compartí la pantalla, me van avisando, ahí se puede ver. Muy bien, listo. Bien, chicos. Ya está. Vamos a ver. El tema es trabajo mecánico. ¿Sí? Vamos a empezar con eso. La sesión 2 es lo que corresponde a energía mecánica. ¿Tienen una relación ambos? Sí. Vamos a ir explicándolo poco a poco. Vamos primero con el trabajo mecánico. ¿Qué cosa es el trabajo mecánico? Leemos el trabajo mecánico como la siguiente forma, ¿no? Es una cantidad física escalar que caracteriza la acción que ejerce la fuerza sobre el cuerpo al comunicarle cierto desplazamiento. Bien, cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y éste logra generar un desplazamiento, quiere decir que va a empezar a realizarse un trabajo mecánico, muchachos. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida en el Sistema Internacional del Trabajo Mecánico? Es el Joule. ¿Ya? Vamos a trabajar en lo que viene a ser el Joule. Bien. Entonces, lo que estamos viendo, profesor, que para realizar un trabajo es necesario que exista un desplazamiento del cuerpo, ¿no? ¿Es necesario? Sí es necesario que exista un desplazamiento del cuerpo. Entonces, ahora tenemos que analizar ese desplazamiento que se hace, no es cualquier desplazamiento, ¿no? Vamos a analizar acá, mira, colocamos por acá una base. Vamos a suponer que la maleta está sobre una superficie plana, tal como se ve en el gráfico, y la persona lo que decide es levantarlo. La persona va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿no? Esta es la fuerza que ejerce la persona. La fuerza que ejerce la persona. Bien, cuando la persona ejerce una fuerza, vemos que hay un desplazamiento vertical. Claro, notamos acá abajo, profesor, que la maleta ha sido desplazada verticalmente hacia arriba. Entonces, al haber un desplazamiento, ¿no? Al haber un desplazamiento, podemos decir de que esta fuerza está realizando un trabajo mecánico, ¿no? Entonces vemos que al levantar la maleta hacia arriba, realizamos un trabajo mecánico, ¿no? Ahí está, chicos. Cada vez que la maleta se levante, ¿no? Entonces, en este caso hay un desplazamiento. Pero hay casos donde se aplica fuerza y no hay desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver por acá. Aquí está la persona que está apoyada sobre una superficie plana, ¿no? Vemos aquí.
Entonces vemos que la persona está sujetando el maletín con una cierta fuerza. Ahí está. El maletín con una cierta fuerza. Pero notamos que esta fuerza solamente sostiene a la maleta. Vemos que la persona no lo está levantando a la maleta. Simplemente sostiene a la maleta. ¿Qué pasaría, profesor, si la persona empieza a caminar? Si la persona empieza a caminar, la persona realiza un desplazamiento en esta dirección, por acá. Este es el desplazamiento que va a realizar la persona. Entonces, notamos que la persona al realizar el desplazamiento no está generándose un trabajo por medio de esta fuerza. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa, si tú ves bien tu gráfico, la fuerza que estamos aplicando es una fuerza vertical y el desplazamiento es horizontal. Notamos de que para que exista un trabajo, la fuerza sí debe generar un desplazamiento, pero debe ser en la dirección donde se aplica la fuerza. Entonces, aquí nos damos cuenta, profesor, de que ser una fuerza vertical, la maleta no se mueve verticalmente, sino que la fuerza que aplica la persona es para mantener el equilibrio. Y la persona se desplaza horizontalmente. Entonces, conclusión, notamos que acá el ángulo es 90. Podemos decir entonces que si sostenemos la maleta, por más fuerza que apliques, no realizas trabajo, ¿no? Ya que no hay desplazamiento, ¿correcto? Entonces, eso también debemos tener en cuenta. No siempre que actúe una fuerza sobre un cuerpo se va a generar desplazamiento. Ya no siempre, eso no ocurre siempre. Sino que hay que saber cuándo también, ¿no? Recuerda que si esa fuerza tiene la capacidad de desplazarlo, recién puedo decir de que va a existir un trabajo mecánico. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Se entiende esta parte? Sí. Son partes básicas que debemos tenerlo muy en claro para cuando resolvamos las preguntas. En base a esto, nos damos cuenta también, no te olvides que el trabajo mecánico es una cantidad física escalar. No tiene dirección el trabajo mecánico. Profe, si es escalar, ¿puede ser positivo y negativo? Así es. Si es escalar, puede ser positivo y negativo. Entonces vamos a ver acá las formas de realizar un trabajo. ¿Cuáles son las formas en la cual se va a efectuar un trabajo, chicos? Tenemos lo siguiente. Mira, trabajo realizado por una fuerza constante. ¿Qué dice acá? Ojo, fuerza constante. Sea una fuerza constante, ¿no? Y paralelo al desplazamiento. El trabajo que esta fuerza desarrolla sobre el bloque al desplazarlo una distancia de viene dado por, ¿no? Notamos acá que esta fuerza forma un ángulo con la horizontal, que es el ángulo θ. Entonces, chicos, el trabajo que realiza esta fuerza para ir de la posición A hasta la posición B, de aquí, de A hasta B, ¿no? Notamos que ese desplazamiento que realiza tiene una distancia recorrida, distancia D. Vamos a ponerlo por acá, una distancia D. Entonces, conclusión, profesor, el trabajo mecánico W se utiliza para representar el trabajo mecánico de la fuerza para ir de A a B. ¿Es qué cosa? La fuerza por la distancia que se mueve multiplicado por el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Así es. Multiplicado con el coseno del ángulo que forma con la horizontal. Este teta. Ya, muchachos, esa es la fórmula general para calcular el trabajo. Pero vamos a analizar casos donde el ángulo varía. Recuerda que F es el módulo de la fuerza que realiza el trabajo. Ojo, F es módulo. El D es la distancia que tiene que estar en metros. Y el W significa trabajo de la fuerza F en la unidad Joule, ¿no? No olvidemos que la unidad de medida del trabajo es el Joule, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ver ahora una observación que es importante acá. Tenemos lo siguiente. El primer caso dice, para una fuerza que actúe en la dirección y sentido del desplazamiento, tenemos lo siguiente.
La fuerza, si te das cuenta, la fuerza con el desplazamiento forma un ángulo de 0 grados. El teta vale 0 grados. Por esa razón, el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿qué van a tener? Van a tener misma dirección y sentido, ¿no? Actúan en la dirección y sentido del desplazamiento, ¿no? Fuerza tiene dirección y sentido que el desplazamiento, la misma. Entonces podemos ver y podemos decir también, profesor, que aquí al efectuarse esa fuerza, ¿no? Esa fuerza notamos que hay un trabajo, ¿no? Porque se está moviendo el bloque. Recuerda que el bloque no es movido por la fuerza, sino que el bloque en sí se está desplazando a la derecha, ¿bien? Pero como hay una fuerza que actúa sobre el bloque a favor del desplazamiento, podemos decir que el trabajo es un trabajo positivo. Nada más. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo, que el trabajo es un trabajo positivo. Y se calcula como la fuerza por la distancia, ¿no? La distancia recorrida. Vamos con la parte B. ¿Qué pasaría? Mira, el bloque ahora se está moviendo a la izquierda. Profe, pero si la persona empuja a la derecha, está bien, pero el bloque se mueve a la izquierda. Pueden haber muchos factores que lo estén moviendo hacia la izquierda. Y solamente la persona está aplicando una fuerza, ¿no? Opuesta al desplazamiento. Notamos acá lo siguiente. Cuando una fuerza actúa en la dirección y sentido opuesto al desplazamiento, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. El ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es un ángulo de 180 grados, ¿no? Y si tú reemplazas, el coseno de 180 tiene un signo, que es el signo negativo. Entonces, profesor, podemos decir de que si la fuerza se opone al movimiento, el trabajo es negativo. Y si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo, ¿no? Entonces ya está. Profe, conclusión, ¿el trabajo puede ser posinega? Así es, puede ser posinegativo. En el tercer caso tenemos si la fuerza actúa en dirección perpendicular al desplazamiento. ¿Qué sucede si yo coloco una fuerza, pero esta fuerza forme 90 grados, ¿no? Con el vector desplazamiento. Si eso sucede, notamos que la fuerza que se realiza no está en la dirección del desplazamiento, entonces podemos decir de que ese trabajo simplemente no se está realizando, ¿no? O sea, la fuerza no está realizando ese trabajo. Por eso decimos acá que cada vez que tengas una fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, entonces no realiza trabajo mecánico. Bien, son tres cositas que debemos tenerlo muy en cuenta, muchachos, así que hay que tener eso como observación. Entonces, en resumen es esto. Si nos dan un ángulo con la horizontal, ponemos esta formulita, fuerza, distancia y el coseno del ángulo. Profe, si la fuerza está a favor del desplazamiento o del movimiento, será un trabajo positivo. Si la fuerza se opone, será un trabajo negativo, ¿no? Y si la fuerza es 90, será un trabajo nulo, ¿no? No realiza un trabajo. Bien, entonces con eso estamos claros hasta acá. Chicos, ¿se entiende hasta aquí? A ver, bien, se entiende entonces. Ahora, ya hemos visto el caso de las fuerzas que son constantes. Profe, ¿qué pasaría si hay una fuerza variable? ¿Cómo funcionan las fuerzas variables? Ojo, trabajo realizado por una fuerza variable solo en módulo, ¿ya? Fuerza variable solo en módulo. Solo varía en módulo. Quiere decir lo siguiente. Para una fuerza de dirección constante, cuyo módulo varía con su posición o distancia, en este caso se efectúa la gráfica de la fuerza con respecto a la posición. Bien, el trabajo está representado por el área encerrada por la gráfica
con el eje de la posición entre la posición inicial y la posición final. Profe, no entiendo. Lo que pasa, chicos, que en nuestro caso nos van a dar lo que viene a ser una fuerza variable. Pero esta fuerza variable va a ser una fuerza de primer orden, ¿no? Una fuerza de una función de primer orden, ¿no? O sea, una lineal. Tú sabes cómo se calcula una fuerza, una función lineal, pues, ¿no? Tenemos aquí la fuerza de primer orden, ¿no? Una función lineal. Entonces vemos acá lo siguiente. ¿Cómo vamos a determinar esto? Como nos van a dar la función o nos van a dar una gráfica también, entonces a la gráfica que te den, tú vas a calcular el área porque esa va a ser el trabajo. Pero debemos tener en cuenta, ojo, debemos tener en cuenta de que el área es el trabajo realizado por F, pero hay que saber de dónde a dónde. Entonces, como vemos acá, se han trazado verticales que nos indican que está empezando desde X sub 0, que es conocido como posición inicial, hasta X sub F, que es conocida como posición final. Entonces, profesor, podemos resumirlo de esta manera. Posición inicial, posición final. Entonces, quiere decir, profesor, que aquí el trabajo debe ser variando desde esta vertical hasta esta vertical, ¿no? Y el área encerrada vendría a ser el trabajo, nada más. Recordemos lo siguiente, que la fuerza es variable en módulo, solamente varía en módulo. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que la dirección de la fuerza aplicada es constante, ¿no? La fuerza no suele variar. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que hay casos donde sí la fuerza variable, ¿no? Hasta cierta posición va cambiando, luego cambia de dirección, etcétera, etcétera, pero para eso te van a dar un gráfico para que tú lo puedas analizar. Bien, chicos, eso debemos tener muy en cuenta. Y también, ojo, ojo, observación, voy a ponerlo por acá. Si el trabajo está sobre la horizontal, se dice que es un trabajo positivo. Y si está debajo de la horizontal, se dice que es un trabajo negativo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, lo voy a denotar. Ah, si hay fuerzas a favor y en contra al mismo tiempo, no, simplemente te vas a fijar en qué es lo que te preguntan. En qué es lo que te preguntan. Si te preguntan solamente el trabajo de una fuerza de ellas, no tienes por qué analizar las otras. Nada más analizas una. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? O sea, no es, el trabajo hay que tener cuidado, no es una resultante de todas las fuerzas, eso no es. Cada fuerza por sí sola realiza un trabajo, cada fuerza por sí sola realiza un trabajo. Profe, entonces si son tres fuerzas, son tres trabajos diferentes, pues. Si te piden de alguna de ellas, le calculas la fuerza por distancia, fijándote si está a favor o en contra, ¿no? Nada más. Ahora, profe, y si me pidiesen una fuerza total o neta, ya, eso es otra cosa, que eso te lo voy a explicar más adelante. Bien, vamos con esta gráfica que estoy colocando, que es la fuerza en newtons versus la posición en metros. Ojo, esto lo voy a resaltar porque aquí muchos alumnos suelen cometer errores. La función debe ser fuerza en newtons y la posición en metros. Hay casos donde la posición la colocan en centímetros y tú tienes que pasarlo a metros, ¿ya? Bien, ahora, como vemos acá, esta es una fuerza que va variando, ¿no? Vemos que aquí la fuerza es constante, luego de este tramo es una fuerza que varía en módulo, luego vemos que aquí ya es otra fuerza, etcétera. Entonces, lo que debo tener en cuenta es que si la gráfica está sobre la horizontal, esto es un trabajo positivo. Y si esto de acá está debajo del horizontal, esto es un trabajo negativo, ¿ya? Negativo. ¿Estamos bien? Listo.
Ahora, profe, ¿y si nos piden el área o el trabajo total que realiza desde x sub 0 hasta x sub f? Entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. El trabajo realizado por la fuerza F de la posición inicial a la posición final va a ser igual al área 1 menos el área 2, pero asumiendo que A1 y A2 son positivos, ¿no? Ojo. Las áreas son positivas, pero tú tienes que entenderlo que los trabajos son positivos o negativos según esté la gráfica, ¿no? Ya al momento de reemplazar, ya lo reemplazas con el signo. Y se acabó. Bien, entonces esa es la observación que también debemos tener en cuenta si nos dan una función arriba y una función abajo, ¿no? Son cositas que nos va a permitir a nosotros identificar, profesor, qué tipo de trabajo se realiza, ¿no? Bien, muchachos, estamos bien entonces en el caso de las fuerzas variables. He visto problemitas ahí de fuerzas variables que poquito a poquito lo vamos a ir trabajando. Ahora sí vamos a responder justo a la pregunta que mencionaba Dana, ¿no? Dana dice, profesor, entonces no hay una fuerza o un trabajo total. Sí, ese trabajo total se llama trabajo neto o resultante, también conocido como trabajo total. El trabajo neto que se realiza sobre un cuerpo dice sobre cuál actúan varias fuerzas, es la sumatoria de los trabajos realizados por cada fuerza independientemente de las demás, ¿no? Como vemos acá, sobre este cuerpo están actuando ya tres fuerzas, F1, F2 y F3, ¿no? Entonces, como están actuando tres fuerzas, podemos decir de que estas tres fuerzas, cada fuerza realiza un trabajo diferente. Ojo, el bloque se desplaza a la derecha. Como el bloque se desplaza a la derecha, al final de todo solamente me concentro en los valores de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, F3 es una fuerza que posiblemente sea negativa, porque se está casi oponiendo al desplazamiento. En cambio, F1 y F2 son fuerzas que están casi al favor del desplazamiento, ¿no? Entonces, esos podrían ser positivos. Profe, si una de ellas es variable, ¿cómo hago? No hay problema. El trabajo neto es la sumatoria de los trabajos. Aquí está. Trabajo neto para ir desde la posición A hasta la posición B. ¿Qué cosa es? Es el trabajo que hace uno, más el trabajo que hace F2, más el trabajo que hace F3, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que el trabajo se va efectuando según actúe cada fuerza. Si la fuerza es constante, ya sabes qué hacer. Fuerza por distancia. Profe, si la fuerza es variable, ¿qué vas a hacer? El área, ¿no? Para eso te tienen que dar un gráfico para que tú puedas determinar el área. Bien, chicos, ese es el trabajo neto, Dan, ese es el trabajo resultante, también llamado. Entonces dice acá, nótese que esta suma es escalar. ¿Qué quiere decir que la suma también sea escalar? Que el trabajo neto también puede ser positivo o negativo. No necesariamente tiene que ser positivo. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Recuerda que cada uno de los trabajos puede ser positivo o negativo. Ni, no hay ningún problema. Entonces, los sumandos pueden ser positivos, negativos o cero. Lo mismo ocurre con el resultado, ¿no? Por eso que el trabajo neto puede tomar cualquier signo, dependiendo mucho de la situación en la que se encuentre el problema o el cuerpo afectado por las fuerzas, ¿no? Bien, vamos a ver algunas observaciones. Chicos, aquí como observaciones tenemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son constantes? Si las fuerzas son constantes. ¿Qué entendemos de eso? Al tener fuerzas constantes, las tres fuerzas la puedo representar en una sola. ¿Cómo se llama esa única fuerza que se utiliza para representar un conjunto de fuerzas? ¿Quién lo llama? Resultante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, profesor, usted menciona la fuerza resultante. Correcto. La fuerza resultante, entonces, se puede decir de la siguiente forma. Solo se utiliza cuando la suma de las fuerzas o todas las fuerzas que actúen sean constantes. Entonces, el trabajo neto simplemente se reduce a la fuerza resultante
multiplicada por el desplazamiento. Esto, por si acaso, significa producto escalar, o sea, producto punto, cuando es en la forma vectorial, ¿ya? Pero en general se calcula como la masa por aceleración por el desplazamiento. Bien, es muy poco utilizado, pero debes tener en cuenta que el término como teoría, ¿no? Profe, si menciona fuerza resultante por desplazamiento, quiere decir que las fuerzas son constantes. Porque si una varía, no vas a encontrar una que sea constante, una resultante. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y en el caso 2 nos vemos acá que ahora, ¿qué pasaría si en el problema te dijesen que el bloque se mueve a velocidad constante? ¿Qué significa velocidad constante? A ver, por ahí, ¿quiénes recuerdan el término de velocidad constante? ¿Ya? Claro, velocidad constante, ¿qué significa? Que no existe aceleración. En realidad, velocidad constante significa equilibrio. Esto significa equilibrio. El equilibrio cinético, ¿te acuerdas? Si esto significa equilibrio, entonces, profesor, para que un cuerpo logre el equilibrio, ¿cómo deben ser la sumatoria de fuerzas? Cero, ¿verdad? Pero esto es conocido como la fuerza resultante. Debe ser cero. Y si la fuerza resultante es cero, ¿qué más puedo decir? Que el trabajo neto será cero. De ahí sale, chicos. Por eso que cuando la velocidad es constante, nosotros decimos que el trabajo neto sobre ese cuerpo es cero. Y además también se cumple lo siguiente, se cumple las condiciones de equilibrio. Vamos a ver acá, se cumple que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Y ese es el concepto de equilibrio. Lo pongo ahí porque en algunos casos también se utiliza. Bien, ¿se entiende hasta acá entonces? A ver, chicos. Sí, dice por ahí. Perfecto. Continuamos. Bueno, luego vemos potencia. Vamos a analizar acá algunas preguntas. Dice, una piedra se hace rotar mediante una cuerda. ¿Cuál es el trabajo realizado por la tensión de la cuerda después de que la piedra ha girado una vuelta? Mira, esto de acá es el eje tangencial. Notamos que la tensión es una fuerza, ¿no? La tensión es una fuerza que aparece en dirección perpendicular a la trayectoria. ¿Lo ves? Entonces, profesor, cuando se realice un trabajo, yo puedo decir de que el ángulo es 90. Por ser una fuerza perpendicular, el trabajo efectuado por la tensión va a ser de 0 joules. Esa es la respuesta. El trabajo por la tensión es de 0 joules. Nada más. Sí, porque en cualquier posición que analices, ¿ya? En cualquier posición que analices te va a salir cero, ¿no? Porque es perpendicular.
Muy bien. Entonces, la pregunta uno estaba sencilla, no había mucho que analizar en realidad. Vamos con una segunda pregunta. La pregunta 2 para poder resolverla, hay una formulita que tenemos que aplicar, ¿ya? Es una formulita lo que se aplica acá. A esto le llamamos distancia de uno y a esto le llamamos distancia de 2. El trabajo realizado por la fuerza F es igual a la fuerza por la distancia de uno menos la distancia de 2. Menos la distancia de 2. Bien, eso es lo que debemos tener en cuenta para el trabajo realizado por la fuerza F. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la clave? Vamos a ver. Acá hay una horizontal, perdón, vertical. Por acá trazamos la horizontal. A ver, acá es 90. Profe, si él es 48, él vale 24. Acá hay un notable de 16. Sería 7, 24 y el d 2 vale 25. Entonces, la fuerza F vale 40 newtons. Entonces, el trabajo producido por la fuerza va a ser igual a la fuerza que es 40 por la distancia 1 menos la distancia 2, ¿no? Y eso reemplazando sería 40 por 48 menos 25. Bien, haciendo esa operación, ¿cuánto dicen que sale por ahí? A ver, datos clave, dedito, ¿no? 920 joules. Entonces, ahora la pregunta va a ser, profe, ¿por qué la formulita? Bien, vamos a ver acá qué pregunta. Profe, ¿por qué esa fórmula no se trabaja con la horizontal y vertical? Lo que pasa, chicos, que esta pregunta tiene algo curioso. Aquí hay una fuerza de 40 newtons, ¿correcto? Cuando tú la descompongas, vas a ver una vertical y una horizontal. La vertical vale 20 y la horizontal vale 20 raíz de 3, ¿correcto? Cuando el bloque avance, el ángulo va a cambiar. El ángulo va a cambiar y ahora notamos que la función va a ser con otro ángulo, de repente 45 grados. Y la tensión sigue siendo 40, se va a formar otra fuerza arriba y otra fuerza abajo. Entonces, el problema de esta pregunta es que la fuerza depende del ángulo. Conforme va a ir avanzando, depende del ángulo. Entonces, este problema se dificulta resolverlo porque necesitamos saber la variación del ángulo a través de las distancias. Por esa razón se utiliza la formulita, ¿no? Porque esta es una fuerza que depende del ángulo. Ese es lo complicado, ¿no? Pero de repente, profe, ¿y eso no lo puedo hacer de otra manera? No, no lo puede hacer de otra manera porque la fuerza de tensión va cambiando la dirección de su descomposición según va cambiando el ángulo. Ahora, ¿cómo saber cuándo aplicar? Fíjate, cuando veas una fuerza en una polea y esa fuerza pues lo que hace es desplazar el cuerpo cambiando el ángulo con la horizontal. Porque al inicio tenía 30 y ahora tiene 74 grados. Entonces puedo decir que el ángulo ha cambiado. Si el ángulo está cambiando conforme se va modificando, entonces necesariamente debo aplicar esa formulita. Bien, no, es que lo que pasa que la fuerza de rozamiento sí afecta, pero me están pidiendo solamente el trabajo de la fuerza F. Nadie me pidió el trabajo de la fuerza de rozamiento. Como nadie lo pidió, no tengo por qué calcularlo. Profe, si le piden el trabajo neto, bueno, si nos pidiesen el trabajo neto, tendría que utilizar el rozamiento, la fuerza
de F que está haciendo ahí, ¿no? Aparte está el peso, la normal, etcétera, y sumar todo eso. Y ahí recién podría decir que es un trabajo neto, ¿no? Y ahí podría considerar la del rozamiento. Mientras tanto, no puedo considerar la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende, chico, la pregunta entonces? Ok, vamos con otra preguntita. Vamos a trabajar la pregunta 3. En la pregunta 3 notamos que la fuerza aplicada a un cuerpo varía con la posición como se muestra la figura. Entonces, si ves ese gráfico, profe, eso es fuerza variable. Así es. Y si la fuerza es variable, muchachos, ustedes ya saben qué tienes que hacer, sacar el área. Pero antes de sacar el área, tienes que ver de qué posición a qué posición se va a considerar, ¿no? O sea, para eso te tienen que dar los valores de X. Profe, en los valores de X me están dando X1 y X2. ¿Esos son los valores? Así es. ¿Dónde está X1? Mira, X-2, perdón, está casi atrás, ¿no? Y el X4 está casi al final. O sea, es todo prácticamente. O sea, en resumen, me están pidiendo todo el área. Ahora, si nos piden toda esta área, pregunto, ¿el trabajo será positivo o negativo? Profe, está sobre la horizontal. Si está sobre la horizontal, vemos que esto es un trabajo positivo. Bien, y profe, ¿y el trabajo de la fuerza variable para ir de X1 hasta X2 simplemente es el área? ¿Cuánto sale el área de eso? A ver, la base de abajo, ¿cuánto mide? 4 más 2, 6, ¿no? La base menor mide 2, esto mide 2. A ver, vamos a calcularlo. Todo esto mide 6 de aquí a aquí. Sería 6 más 2 entre 2 por la altura que vale 10, ¿no? 8 entre 2, 4. 4 por 10, 40. 40 joules. 40 joules sería el trabajo efectuado por esa fuerza, ¿no? Bien, ya está. ¿No? Sencilla la pregunta. Vamos con la pregunta 2. Dice, la fuerza aplicada, la 4, perdón. La fuerza aplicada al bloque de 10 kilogramos varía su módulo según la gráfica junta. Determine el trabajo realizado de F sobre el bloque desde el instante mostrado hasta que adquiere una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Ok, vamos a hacer una pequeña modificación acá. Voy a borrar esto. Mira, en este instante este bloque va a ir avanzando. Vamos a ver acá que el bloque va avanzando. La fuerza va variando por si acaso. La fuerza, esta es una fuerza variable, ahí está el gráfico. Él es F1 y por acá va a actuar un F2. Ambos valores son diferentes. ¿Cuánto vale F1? Fíjate, F1 es cuando X vale 0. Cuando X vale 0, F vale 50. Listo. La fuerza podemos ver de que vale 50 newtons. Profe, y F2 es una fuerza que aparece
cuando el X valga ¿cuánto? No lo sé. Ponemos X1, X2. Pero según los datos, ojo, la masa, hay que tener cuidado, la masa sigue siendo 10 kilogramos, pero nos están diciendo de que varía la gráfica, determina el trabajo realizado por F hasta que adquiera una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. O sea, como la fuerza varía, la aceleración también varía. Pero en este instante, la aceleración dice que vale 7 metros por segundo al cuadrado. Recuerda, mientras se está deslizando, hay una fuerza que se está oponiendo, llamada fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? Esto es conocido como el F sub K, porque es un rozamiento cinético. Sería, profesor, la normal por el U. ¿Cuánto vale la normal sabiendo que la masa es 10 kilogramos? A ver, ¿quién me ayuda? Cien, muy bien. Profe, la normal vale 100, ¿por qué? Porque el peso, no olvidemos que el peso apunta hacia abajo, que vale 100, y la normal apunta hacia arriba, que también vale 100, ¿no? Por condiciones de equilibrio, ya que verticalmente no hay movimiento, ¿no? Entonces, el peso, profesor, es 100 newton. Vamos a ponerle FG mejor, porque si ustedes ven W, profe, ¿por qué le han puesto trabajo igual a 100, no? Mejor pongo FG igual a 100 newtons. Y aquí la normal también vale 100 newtons, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, la fuerza de fricción, la del rozamiento cinético, se calcula como la normal, que es 0,1, perdón, 0,1 que es el U, por la normal que vale 100. ¿Y esto cuánto nos sale? Nos sale 10 newtons. Bien, la fuerza de rozamiento sale 10. Nos falta encontrar el valor de F2. Así que vamos a poner ahora en X2, vamos a aplicar dinámica. Fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Justamente en esa posición. ¿Cuál sería la fuerza resultante sabiendo que la aceleración apunta a la derecha? Resultante sería a favor menos en contra, sería F2 menos en contra, que es 10, que es el rozamiento, es igual a la masa, que es 10, por la aceleración, que vale 7. Con todo esto, ¿cuánto me sale el F2? 70 más 10 sería 80 newton. Bien, ya está, profesor. El F2 sale 80 newton, ¿no? Ponemos acá 80 newton. Bien, chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Bien, ya está, profesor. Ahora hay otro problema. Cuando el F valga 80, me piden calcular el área. Vamos a suponer que el F80 está por acá arriba. Vamos al gráfico. Profe, acá está el F80. Nos falta el valor de X2. ¿Cuánto vale X2 cuando F sea 80? ¿Cuánto vale X2 cuando el F sea 80? ¿No? Entonces vemos acá que este es el X2. X1 es este, 0. Así que ahí no me hago un problema. Necesitamos el valor de X2, ¿no? ¿Cómo haríamos para sacar el valor de X2? A ver, ideas. ¿Cómo hacemos para sacar el valor de X2? Profe, sacamos la función. ¿Podría ser sacar la función de esa gráfica? ¿No? Esa es una. La otra es pendiente, relación de triángulos. Muy bien. Creo que esa es la más factible en realidad. ¿En qué consiste? Mira, vamos a hacer así lo siguiente. Colocamos por acá una horizontal y vamos a calcular lo siguiente, ¿no?
De 50 a 70 hay 20. De 0 a 6 hay 6. Profe, de 50 a 80 hay 30. Fíjate, 20 a 30. ¿Cómo pasas de 20 a 30? ¿Por cuánto? Por 3 medios, ¿verdad? Entonces, si él es 6, ¿cuánto debe ser todo esto? Esto vale x sub 0, ¿verdad? Ya, aplica mejor tu geometría. Vamos a ponerlo por acá. Profe, 20 es a 6, como 30 es a x sub 0. Se va el 0, mitad, mitad, 1 queda 3. X sub 0 vale 3 por 3, 9. X sub 0 vale 9, que sería, perdón, x2. ¿Por qué coloqué x0? X2 vale 9, ¿no? Ya está. Correcto, muy bien. Ramírez dice, profe, el FR es el F2 menos el FK. El FR es la fuerza resultante, por eso que lo he colocado con mayúscula. F sub K es el rozamiento. Rozamiento. Por eso que la resultante es F2 menos el rozamiento que vale 10. Y eso nos da masa por aceleración y ahí sale 80. Y ese 80 lo puse acá arriba. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Bien. Ahora nos dicen, ya tenemos el valor de x2, x2 es 9. Entonces nos piden cuál es el trabajo desde la posición 0 hasta la posición 9, ¿no? Entonces simplemente ahora nos están pidiendo cuál es el área que se encierra de aquí hasta aquí, ¿no? Nada más. Y esa sería la respuesta, ¿no? La pregunta es cuál es el área. Calculamos el área y esa es la respuesta. Ya está. Calculamos el área entonces, muchachos. Esto vale 50. Ahí está. Profe, de 0 a 80, todo esto vale 80. Ya está. Y la base ya está comprobado que vale 9, ¿no? Eso es un trapecio, entonces. Así que calculamos el área. Nada difícil, todo sencillo, ¿no? Entonces vemos acá lo siguiente, ¿no? Por acá diremos, profesor, que el trabajo efectuado por la fuerza, ¿no? Para ir de la posición x1 hasta x2 es el área. El área. Y el área, profesor, en este caso va a ser igual a la base menor, que es 50, más la base mayor, que es 80, dividido entre 2 por la altura que vale 9, ¿no? Ahí está. Bien, ¿cuánto sale esta operación? Por ahí alguien lo ha multiplicado. 585 joules, ¿no? 585 joules. Esa sería la respuesta entonces. Bien, la pregunta se hace de esta forma. Ya, esta sí está un poquito más operativa. No difícil, sino que tenía varios pasos que hacer para poder entender la pregunta, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 5. A ver por ahí, ¿qué podemos decir de la pregunta 5? A ver, dice la pregunta 5. Bajo la acción de la fuerza variable F, ¿no? Cuya gráfica se muestra en la figura.
Una partícula se desplaza a lo largo del eje X. Indica el valor de verdad, verdad o falsedad, de las siguientes proposiciones, ¿no? Entre los puntos X1 y X2, que es 0 y 5 centímetros, la magnitud de la fuerza disminuye. O sea, nos están pidiendo en este intervalo, de 0 a 5. Profe, aquí. En este intervalo de acá a acá, notamos que el F, ¿qué está sucediendo con el F? El F está disminuyendo, ¿cierto? Primero era -10, luego -9, -8, -7, -6, -5, -4, hasta llegar al 0. Profe, si es negativo, ahora debería ser positivo, o sea, está creciendo. Ten cuidado, porque el signo solamente nos indica dirección. O sea, esto va a apuntar a la izquierda, nada más. Y como apunta a la izquierda, la pregunta dice la magnitud. La magnitud es el valor numérico. Entonces, el valor numérico de f de 0 a 5, ¿qué sucede? Disminuye. Verdadero. Mira, era 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 hasta llegar al 0. Sí está disminuyendo. Por esa razón, la 1 sí es verdadera, ¿no? La 1 es verdurita, ahí está. Bien, ¿se entiende, muchachos? Vamos con la 2. ¿Qué dice la 2? Dice la 2 que el trabajo realizado por F entre los puntos X1 y X2 es negativo. Entre 0 y 5, ya. Entre 0 y 5 es esto, profesor. Fíjate, esta gráfica. Dime, esta gráfica está debajo del horizontal. ¿Qué tipo de trabajo nos da? Ya te expliqué. Trabajo negativo, ¿no? Trabajo negativo. Entonces, la premisa dice que nos da un trabajo negativo verdadero. Ese es un trabajo negativo. Tercero dice, el trabajo realizado por F entre 5 centímetros y 10 centímetros es 0,25. Entre 5 y 10 sería esto, toda esta área. Toda esta área, profesor, sería el trabajo efectuado por F entre 5 y 10, ¿no? Entonces, profesor, sería esta área, el área 2, vamos a ponerla así, la que voy a calcular para la parte 3, ¿no? En la 3 ponemos así, que el trabajo efectuado por F para ir de la posición 5 hasta la posición 10 es igual al área 2. Pero el área 2 hay que tener cuidado porque te dije que debes pasarlo a metros. Esto es 5 centímetros y esto es 10 newtons. Profe, el área sería base por altura. La base sería 5 por 10 a la menos 2 por altura, que vale 10. Entre 2 sería el área, ¿no? Profe, sería 5 por 5, 25 entre 2 y eso entre 10, ¿no? ¿Cuánto sale entonces? 0,25 joules, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F para ir de la posición X a la posición 10 es igual a 0,25 joules. La premisa es verdadera entonces. ¿Ya? Las tres son verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Listo? ¿Se entendió, muchachos? Clave, verdurita, ¿no? Andrea, ¿por qué la uno es verdadero? Lo que pasa es que nos habla de magnitud. La magnitud es el valor absoluto, el valor numérico nada más. Fíjate, de 10 a 0 está disminuyendo. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Vemos que va disminuyendo. La magnitud sí disminuye.
¿Se entiende, André? Listo. Bien, vamos con la pregunta 6. A ver, en la pregunta 6, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la pregunta 6? Bien, se tiene un aro de 1 kilogramo que realiza por un arco liso, se desliza por un arco liso que tiene radio 7 metros. Sobre el anillo actúan las fuerzas F1, que es 40 sobre pi, y F2, que es 50, la cual la primera es tangente a la trayectoria. Bien, F1 es tangente a la trayectoria, así que vamos a dibujar por acá la recta tangente o el eje tangente, como se puede decir, ¿no? Ya está. Y el F2 dice que forma un ángulo de 53 con la horizontal. Acá hay un ángulo de 53. ¿Cuánto vale F2? F2 vale 50 newtons. Y F1 vale 40 sobre pi. Tenemos lo siguiente, vamos a descomponer esta fuerza. Habrá una fuerza vertical hacia arriba y una fuerza horizontal a la derecha. Ya está. A ver, descomponemos el ángulo. Este es una F2 vertical, le vamos a llamar. ¿Cuánto sale? 40 newtons. Y este es un F2 horizontal, X. ¿Cuánto sale? 30, 30 newtons. ¿Qué más, profesor? Hay una normal y también hay un peso hacia abajo. Trazamos el peso primero. ¿Cuánto vale el peso? 10 newtons, ¿no? Fuerza de gravedad igual a 10 newtons. Ahora colocamos la normal. La normal es una que es perpendicular, ¿no? En este caso, notamos que hay una perpendicular. Listo. Ahora lo que nos están pidiendo, ¿cuál es el trabajo total o neto, ¿no? ¿Cuál es el trabajo neto de ir de A hasta B? El trabajo neto
ya hemos visto la definición, es la sumatoria de los trabajos realizados por cada fuerza. Entonces ponemos, el trabajo neto es igual al trabajo realizado por F1, que es tangencial, más F2, que es vertical, más el F2, que es horizontal, más ¿qué cosa? Más el F del peso, más el F de la normal. Vemos que hay uno que es 90 grados, así que eso no realiza trabajo. La normal no realiza trabajo. Ahora, el trabajo neto es igual. ¿Cuál es el trabajo realizado por F1? F1 es una fuerza tangencial. Cada vez que tengamos fuerzas tangenciales, ¿ya? Cada vez que tengamos fuerzas tangenciales, entonces el trabajo es la fuerza tangencial, que sería F1, multiplicado por la longitud del arco AB, por la longitud de arco AB, porque esa es la trayectoria en la cual se está moviendo la fuerza que es tangencial a la trayectoria. Más, el trabajo de F2Y, ya lo tenemos, F3Y, y el trabajo del peso. Ahora vamos a reemplazar. Fíjate, para ir de A hasta B, ocurre lo siguiente. Profe, de A hasta B sucede esto. Acá lo voy a poner. De A hasta B, horizontalmente se desplaza hacia la derecha. Esto sería el desplazamiento horizontal, que vale 7 metros. Profe, y para ir de A hasta B, verticalmente se desplaza hacia abajo, ¿cuánto? También 7 metros. Ponemos acá, verticalmente también se desplaza, desplazamiento vertical, y esto es igual a 7 metros. Entonces, ahora nos fijamos. Oye, el F2Y es una vertical, 40, que apunta hacia arriba, y el desplazamiento apunta hacia abajo, entonces el trabajo es negativo. Sería menos 40 por 7. ¿Lo entiendes? Borramos el más y colocamos de frente el menos. ¿Qué sigue? El F2 horizontal. El 2X es horizontal y el desplazamiento también va a la derecha, así que es a favor, positivo, sería 30 por 7. Más 30 por 7. Y por último, sigue el peso. El peso va hacia abajo y el desplazamiento vertical va hacia abajo, entonces está a favor, es positivo. Sería fuerza por distancia, 10 por 7. 10 por 7 más 30 por 7 es 40 por 7 que se va con este menos 40 por 7. Entonces, el trabajo neto es el trabajo F1 que es 40 sobre pi multiplicado por la longitud de arco AB. La longitud de arco AB es igual a LOR, teta por R. ¿Cuál es el ángulo que hay entre A y B? Pi medios. Y el radio vale 7 metros. Entonces, sería por 7 pi medios. Se acabó. Se va el pi, mitad, mitad queda 20. 20 por 7, ¿cuánto nos da? 140 joules, ¿no? Ya está. ¿Se entendió la pregunta, muchachos? Bien, perfecto.
Vamos a ver la pregunta 7. ¿Cómo haríamos la pregunta 7? A ver. Dice, dos personas P y Q realizan trabajos mecánicos W y 2W, respectivamente, ¿no? Se sabe que los tiempos empleados en desarrollar son W y 2W, están en la relación de 1 a 2. La pregunta ¿es correcto afirmar que la potencia desarrollada por P es? A ver, ¿qué clave has marcado tú? A de avioncito, A de avioncito. A ver, vamos a ver. Dos personas P y Q realizan trabajo mecánico W. Ya, mira, hay que ordenarlo. El trabajo de P es igual a W. Y el trabajo de Q es 2W. El tiempo de P está en la relación de 1 a 2 con el tiempo de Q. Entonces, al tiempo de P le pongo T y al tiempo de Q le pongo 2T. Ahora sí. Profe, usted todavía no ha explicado potencia. Tiene razón. Vamos a la teoría. Retrocedamos ahora. Ponemos acá título, potencia mecánica. Vamos a escribir potencia mecánica. Se representa con P. ¿Qué cosa es la potencia? Ponemos es una magnitud física escalar que mide la rapidez con la cual se efectúa un trabajo mecánico. Eso es la potencia mecánica, muchachos. ¿Ya? Mide la rapidez con la cual se efectúa un trabajo. Entonces, podemos decir lo siguiente, profe, entonces la potencia es igual al trabajo realizado dividido entre el tiempo. Trabajo es W, el tiempo es T. ¿Cuáles son las unidades de la potencia? Vamos a ver. La potencia, lo que es trabajo, se mide en joules. Y lo que es tiempo se mide en segundos. Entonces, la unidad en la cual se mide son los watts. Ya, esta es la unidad en la cual se va a medir lo que vendría a ser la potencia. Ahí está. Ya la potencia se mide en watts. Profe, además de eso, decimos acá, si la rapidez de un cuerpo es constante, entonces la potencia, que es trabajo sobre tiempo, va a ser igual a lo siguiente. Fuerza por distancia sobre tiempo. Y distancia sobre tiempo es rapidez, ¿no? Sería entonces la fuerza por la rapidez, ¿no? Recordemos que V es rapidez y F es fuerza. F de fuerza y el V de rapidez. Ya está, ¿no? Bien, listo, profesor.
Ahora, también debemos tener en cuenta lo que es la eficiencia. En la eficiencia tenemos lo siguiente. Vamos a colocar por acá un motor. Este motor tiene que recibir una potencia llamada la potencia total o absoluta. Potencia absoluta o total. Y por la máquina va a haber una potencia que pierde, potencia perdida. Y también tiene una potencia útil, que es la que utilizan, potencia útil. Entonces, la eficiencia es igual a qué tanto utiliza de la potencia total. O sea, la potencia útil dividido entre la potencia absoluta o entregada, también se podría decir. Entre la potencia absoluta, ¿no? Esa es la formulita para calcular lo que es la eficiencia, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar para calcular eficiencia. Entonces, vamos a ver ahora en los problemitas, justo la que estábamos haciendo. Profe, entonces, la potencia de P va a ser igual a su trabajo sobre tiempo. Su trabajo es W y su tiempo es T. ¿Y cuál es la potencia realizada por Q? Trabajo sobre tiempo. El trabajo que hace 2W, pero el tiempo que se demora es 2T. Entonces, esto al dividir sigue siendo W sobre T. Conclusión, ambas potencias como son iguales, ¿no? La potencia de P es igual a la potencia de Q. Y con eso podemos sacar nuestra clave, porque la pregunta es, la potencia desarrollada por P es igual a la potencia desarrollada por Q, ¿no? Se acabó. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Sigamos. Pregunta 8. A ver, la 8, ¿qué podemos hacer en la 8? La 8 dice lo siguiente. Un sujeto eleva ladrillos de 5 kilogramos cada uno hasta una altura de 3 metros a razón de 12 ladrillos por minuto. ¿Cuánta potencia rinde en esta operación? A ver, ideas, los leo. ¿Qué ideas me dan? A ver. Barco, esa es la clave. Bien, para hacer esta pregunta, debo considerar lo siguiente. Vamos a dibujar el ladrillo por acá. Aquí está el ladrillo. Como este ladrillo tiene una masa de 5 kilogramos, su peso es de 5 kilogramos. El peso del ladrillo, 50 newton, ¿no?
Vemos que hacia arriba tiene que haber una fuerza ejercida por la persona. ¿Cuánto debe ser la fuerza de la persona para que al menos levante un ladrillo? 50 newtons, ¿no? La fuerza de la persona al menos debe ser de 50 newtons y con eso me aseguro de que va a poder levantar el ladrillo. Mínimo 50. Ahora, la persona dice que lo eleva a una altura de 3 metros. Son 3 metros, la cual va a ser levantado el ladrillo. Entonces, la potencia hemos visto que es trabajo sobre tiempo. ¿Cuál es el dato? Ponemos por acá el dato. El dato dice lo siguiente. Profe, dice que una altura de 3 metros a razón de 12 ladrillos. 12 ladrillos el dato es que levanta 12 ladrillos por minuto. Si yo quiero un ladrillo, ¿cuánto sería? Profe, el trabajo de un ladrillo va a ser la fuerza por distancia. 50 por 3. Pero voy a tener que utilizar mi dato. Eso es lo que necesito para levantar un ladrillo. Pero como mi dato me da por 12 ladrillos, entonces voy a colocar acá lo siguiente. 12 ladrillos necesita 12 veces el trabajo de un ladrillo. Y para esos 12 ladrillos utilizo un tiempo de 1 minuto, que son 60 segundos, ¿no? Ponemos 60 segundos. Entonces hacemos esa operación y nos va a dar la potencia. ¿Cuánto sale la potencia? Ahora sí, 30. Muy bien. 30 watts. Vamos con la 9. ¿Cómo sería la pregunta 9? Hay que modificar el gráfico de nuevo. Bien, dice el bloque de 4 kilogramos de masa se mueve sobre el eje X y varía su rapidez según el gráfico adjunto. ¿Cuál es la potencia media que desarrolló la fuerza desde T1 hasta T5? A este le vamos a poner T1. T5 debe estar, pero más adelante. Por acá vamos a ponerlo. Aquí está el cuerpo con T igual a 5. Para el tiempo, T igual a 5. Según la gráfica, cuando T vale 1, uy, ¿dónde será 1? Bueno, esta gráfica nos indica el cambio de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces, vemos que la rapidez varía uniformemente. Podemos decir que aquí hay una aceleración constante. Vamos a calcular la aceleración. Colocamos un angulito teta y la aceleración es la tangente de teta. Profe, 12, 2, 14. De 0 a 7, 7. 14 entre 7, 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración constante durante todo el movimiento. Oye, si la aceleración es constante, háblame, ¿cómo es la fuerza? También constante, ¿no?
Entonces, profesor, la fuerza va a apuntar hacia la derecha, ¿no? La fuerza F. Pero hay una fuerza que se opone al movimiento. ¿Quién es? El rozamiento. ¿Cuánto vale el rozamiento así al ojo? La fuerza de rozamiento es el U por N. El U vale 0,2 y la normal es 40. Con eso nos sale 8. 8 newtons vale el rozamiento. Entonces, aplicamos masa por aceleración, fuerza resultante, calculamos aquí. Fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, ¿no? La fuerza resultante sería F menos el rozamiento que es 8, es igual a la masa que es 4 por la aceleración que vale 2, ¿no? F vale 8 más 8, 16 newton. Ya está, profe. Ya tengo F, ya está el F. La pregunta es ahora, ¿cuánto es la distancia que hace de 0 a 5? Todo esto. ¿Cuál es la distancia que hace de 0 a 5? A ver, ojo, cuando t vale 1, como la relación es de 1 a 2, este debe ser 1, pues. De 1 a 2. De 1 a 2. Ahí está, mira. Entonces, cuando t vale 1, la rapidez sale 0. La rapidez en 1 es 0 metros por segundo. Pero cuando t vale 5, ¿qué rapidez sale? Sabiendo que tiene una aceleración y han pasado ¿cuántos segundos? 4 segundos. ¿No? No te pierdas, ¿ah? Mira, de 1 segundo a 5 segundos son 4 segundos. Profe, si son 4 segundos, la rapidez aumenta en 2 por cada segundo. O sea, en total, la rapidez acá debe ser de 8 metros por segundo. Ahora, la distancia, ¿cómo se calcula? La suma de rapideces entre 2 por el tiempo, ¿no? 0 más la final que es 8 entre 2 por el tiempo que es 4. ¿Cuánto sale esta distancia? 16 metros. Se acabó. Tengo la distancia, tengo la fuerza y tengo el tiempo. Con eso puedo calcular la potencia. La potencia es igual al trabajo sobre tiempo. Profe, el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es 16. La distancia que se mueve en 4 segundos son 16 metros. Y el tiempo es 4. Con todo eso, ¿cuánto me sale la potencia? 64 watts, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces sería 64 watts. ¿Te entendía, muchachos? Ah, buena pregunta. Profe, ¿potencia y potencia media es lo mismo? Sí, en realidad, conceptualmente no son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la potencia se puede calcular, ¿no? Cuando es algo preciso. Pero utilizamos el término potencia media cuando ya tiende a variar. ¿Qué cosa puede variar la rapidez? Como en este caso vemos que la rapidez varía. Entonces ahí utilizamos el término potencia media. Pero para calcularlo es lo mismo. O sea, es las mismas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la potencia media también se puede calcular utilizando la rapidez, ¿no? Ya, potencia instantánea es justamente en dicho instante. Por ejemplo, la potencia se calcula como fuerza por rapidez. Entonces, si yo quiero la instantánea es fuerza por rapidez. Acá, por ejemplo, la rapidez es 0 y hay una fuerza, la potencia es 0. Acá tiene una rapidez de 8 y una potencia y una fuerza, perdón, de 16. Sería 16 por 8 la potencia en este instante. Esa es la potencia instantánea, chicos. ¿Ya? Nada más. Potencia instantánea es en dicho instante, fuerza por rapidez. Listo. Pero en potencia media y la potencia normal es la misma idea para calcularlo, solamente que el concepto cambia un poco. Pero es la misma idea en la operación, no hay ningún problema en eso. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué dice la pregunta 10? A ver, vamos.
¿Cómo haríamos la pregunta? Un motor que activa una máquina desarrolla una potencia de 4 kilowatts. Bien, esa potencia de 4 kilowatts es la potencia absoluta, la potencia total o también llamada potencia entregada. La potencia total que recibe es de 4 kilowatts. Dice que de ahí hay una eficiencia de ¿cuánto? Del 80%. Quiere decir que la potencia útil, lo que realmente utiliza, es el 80% de la potencia total. O sea, el 80 sobre 100 de 4 kilowatts. ¿Cuánto sale eso? Sería 3,2 kilowatts, 3200 watts. La potencia útil, profesor, es 3200 watts. Entonces, la potencia útil es el trabajo sobre tiempo. Recuerda que lo útil es lo que nos permite realizar el trabajo. Y eso es trabajo sobre tiempo. Entonces, ponemos acá que el trabajo, mejor así, trabajo sobre tiempo igual a 3200 watts. Nos dicen cuál es el trabajo que desarrolla en 3 minutos. El trabajo va a ser igual a la potencia útil, que es 3200 por los 3 minutos, que pasando a segundos sería 3 por 60. Se acabó. ¿Cuánto sale ese trabajo? Por ahí un valiente que lo opere. Dedito 576 kilojoules. Gracias. 576 kilojoules, ¿no? Esa es la clave que me están dando. Ese es el trabajo posible que permite hacer con esa potencia, sabiendo que la eficiencia es el 80%. ¿Ya? Recuerda eso, que la potencia útil es la que permite realizar el trabajo. ¿Ya? Solamente la potencia útil permite hacer eso. ¿Bien? ¿Se entiende, muchachos? Vamos con la 11. ¿Cómo haríamos la pregunta 11? A ver. El motor que acciona un elevador que con su carga es de 200 kilogramos, de eficiencia igual a 75%, el elevador asciende con rapidez constante de 3 metros por segundo. ¿Qué potencia se entrega al motor para que accione el elevador? Interesante, ¿no? Hacemos el gráfico por acá y vamos a colocar el motor. Este es el motor. Este motor trabaja con un elevador, dice. Vamos a unirlo a un elevador.
tipo ascensor, ¿no? Ya está. La masa es de 200 kilogramos. Recuerda, la pregunta es esta. ¿Qué potencia se le debe suministrar al motor? Muy bien. O sea, la pregunta es la potencia total. ¿Cuál es la potencia total que debe recibir? Sabiendo que tiene una eficiencia de ¿cuánto? Del 75%. Y esa eficiencia nos va a dar una potencia útil. Y esa potencia útil es para realizar el trabajo que está acá. Bien, dice que lo queremos elevar con una rapidez constante. ¿Ok? La rapidez es constante y es de 3 metros por segundo. Entonces, el ascensor, el elevador, ¿no? Tiene que subir con 3 metros por segundo constante. ¿Cuál es el peso del elevador? 2000 newtons. Oye, si la rapidez es constante, ¿te acuerdas que te dije cada vez que veamos velocidad constante de qué estamos hablando? Del X del equilibrio. Entonces, profesor, hacia arriba tiene que haber una fuerza producida por el motor. ¿Cuánto tiene que ser la fuerza del motor para que se mueva con velocidad constante? Habla. También de 2000 newtons, ¿cierto? Claro, tiene que ser los 2000 por el equilibrio. Profe, entonces, ¿cuál es la potencia útil? Fíjate, la potencia útil, como es rapidez constante, es fuerza por rapidez. Profe, la potencia útil es igual a la fuerza que es 2000 por la rapidez que vale 3 y esto nos sale 6000 watts. Pero nos piden la potencia total. ¿Recuerdas que la eficiencia es la potencia útil con respecto a la potencia total? Si yo quiero la potencia total, ¿qué tengo que hacer? Dividir a la potencia útil, ¿no? La potencia útil entre la eficiencia. Eso es lo que voy a tener que hacer para calcular la potencia total, ¿no? Entonces, bien, profesor, la potencia total va a ser igual a la útil. ¿Cuánto es la útil? 6000, ¿no? 6000 y lo vamos a dividir entre la eficiencia que es 0,75. 0,75 es 3 cuartos. Tercia, tercia 2 por el 4 sería 8000. 8000 watts, ¿no? Pero creo que lo han escrito de otra forma, así es, le han puesto 8 kilowatts. Entonces, la potencia total que debería ser entregada al motor debe ser de 8 kilowatts para que pueda accionar y mover al cuerpo o al ascensor o elevador con una velocidad constante. Nada más. Ya, esa es la eficiencia que debe tener. Bueno, la potencia. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 12. A ver, ¿qué dice la 2? La 12 dice que desde una altura de 40 metros caen 200 metros cúbicos de agua en cada segundo. Bien, aquí hay una altura y este es el charco del agua que va a caer, el líquido. Esto es igual a un volumen de 200 metros cúbicos, ¿no? Y recuerda que un metro cúbico, ¿cuánto equivale? 1000 kilogramos. ¿Ya?
Entonces, hacemos la conversión para obtener la masa. ¿Cuánto es la masa entonces de agua? Sería 2, 3, 4, 5, 2 por 10 a la 5 kilogramos. Caen desde una altura de 40 metros. Esta cantidad de agua empieza a caer, pero desde una altura de 40 metros. ¿Cuál es la potencia de producción de electricidad? Sabiendo que produce una energía eléctrica con una eficiencia de 60%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mira, ¿cuál sería el trabajo que realiza? Primero vamos a calcular la potencia útil, la potencia que desarrolla aquí. No, espérate, vamos a ver la potencia primero. La potencia es trabajo sobre tiempo. En este caso, el trabajo es lo que hace el peso. Esa es la potencia, el trabajo del peso. Sería fuerza de gravedad por la altura y eso lo hizo en un segundo. Sería el peso que es 2 por 10 a la 6 masa por gravedad, la altura 40 entre el tiempo que es 1. ¿Correcto? Con eso nos sale la potencia total sería. Esta es la potencia total. ¿Cuánto sale así? 80 por 10 a la 6 watts. Luego dice que por acá está conectado a un motor. Y este motor genera corriente eléctrica. Entonces, claro, cuando el agua empieza a caer, el motor recibe una potencia llamada potencia total. Y la potencia total es esta, ya la hemos calculado. La eficiencia del motor dice que es 60%. La pregunta es cuál es la potencia de producción. O sea, la potencia de producción es cuál es la potencia útil. Útil, ¿no? No, no es 10 a la 5 porque la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Sería 2 por 10 a la 6 newtons. Y fuerza por distancia sería así, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos falta hacer es la pregunta. La pregunta es producción de la electricidad. Entonces, la potencia útil va a ser igual al 60% de la potencia total que es 80 por 10 a la 6. Bien, ¿cuál es la potencia útil? Se va 48 por 10 a la 6 watts. Pero creo que está en 10 a la 7, 4,8. Listo. 4,8 por 10 a la 7 watts sería la potencia utilizable, ¿no? La útil. Bien, energía potencia gravitatoria. Hay que tener cuidado porque sí es cierto que tiene una energía, por eso empieza a moverse, pero en realidad la potencia, en este caso lo estamos haciendo con el trabajo, ¿ya? Con el trabajo. También es energía sobre tiempo. La energía acumulada sería la energía potencial gravitatoria. Pero como yo todavía no he enseñado energía, no puedo hablar de energías. Tengo que trabajar o realizar con trabajo, ¿ya? Por eso estoy haciéndolo así. ¿Estamos bien? A ver, sigamos. Vamos con la pregunta 13. A ver,
A ver, ¿cómo haríamos la pregunta 3? La tecnología actual, solo el 21,5% de la producción de energía de combustible se utiliza para mover realmente el coche y el resto se desperdicia. Bien, el motor con un rendimiento del 60%, listo, 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 listo. Vamos a ver acá. Primero vamos a instalar a un motor. Aquí está el motor. Luego el motor tiene, dice, un rendimiento del 60%. El rendimiento del motor es del 60%. Se instala en una grúa de rendimiento 20%. Colocamos por acá e instalamos a la grúa. Aquí está la grúa. Y la grúa tiene un rendimiento de ¿cuánto? Del 20%. Dice, si al motor se le suministra 10 kilowatts, al motor se le suministra 10 kilowatts. O sea, la potencia total que recibe el motor, la potencia total que recibe es de 10 kilowatts. La rapidez constante con la que la grúa levanta un bloque de 120 es, la grúa está conectada a un bloque. ¿Sí? Vamos a ver acá. Aquí está conectado el bloque. Dice que lo levanta con una rapidez constante. Perfecto, perfecto, muy bien. La rapidez es constante. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la rapidez? Sabiendo que el bloque tiene 120 kilogramos. Ok. Oye, si la potencia que ingresa al motor es de 10 kilowatts, ¿cuál es la potencia útil? Será el 60% de los 10 kilowatts. ¿Cuánto sale esto? 6 kilowatts. Estos 6 kilowatts son los que van a entrar a la grúa. ¿Está bien o no? Claro, porque esa es la que utiliza el motor. Entonces, la potencia total que entra a la grúa ahora va a ser igual a 6 kilowatts. ¿Cuál es la potencia útil de la grúa? El 20% de 6 kilowatts. ¿Cuánto sale la potencia útil para la grúa? 1,2 kilowatts. Profe, ya está. Esa es la potencia útil que va a utilizar, ¿no? Va a utilizar la grúa. ¿Te das cuenta? Recibió primero el motor 10 kilowatts. Su eficiencia del motor es el 60%. Entonces, lo que el motor utiliza es 6 kilowatts. Y ese motor se lo entrega a la grúa. Entonces, la grúa recibe una potencia total de 6 kilowatts, de las cuales utiliza el 20%. Entonces, la potencia útil de la grúa es 1,2 kilowatts. Y la potencia útil es la que realmente utiliza para mover este bloque. Como lo está moviendo con rapidez constante, entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Cuánto es el peso del bloque?
el peso del bloque es 1200 newtons. Entonces, profesor, necesariamente la fuerza que debe aplicar la grúa, ¿cuánto es? La fuerza de la grúa, ¿cuánto tiene que ser? Si es rapidez constante, debería ser también 1200 newtons. ¿Correcto? Entonces ponemos por acá al costado. Profe, la potencia útil o la potencia de la grúa, ¿no? Es la fuerza de la grúa, ¿no? Multiplicada por la rapidez. Potencia útil de la grúa. Entonces, la potencia útil es 1200. Y este es igual a la fuerza de la grúa, que también es 1200 por la rapidez V. Entonces, la rapidez V debe ser 1 metro por segundo, ¿no? Esa debería ser la respuesta. 1 metro por segundo, ¿no? Entonces, vemos acá que la clave nos va a salir 1 metro por segundo. Bien, a ver, ¿qué tal, chicos? ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto, perfecto, ¿no? Interesante la pregunta en realidad. ¿Cómo podemos utilizar la potencia? Un buen esquema va a permitir que tú puedas resolver tu pregunta. ¿Ya? Y eso sí te lo voy a adelantar, te lo voy a decir. Chicos, hagamos un buen esquema. Cuando hagas la solución, a veces ustedes son virtuales, así que estudian de una forma diferente, me imagino, ¿no? En el presencial tienen la costumbre de resolver en la misma hojita del material. Entonces, el espacio es muy pequeño y lo dibujan muy pequeño, que al final, pues, lo resumen y no recuerdan lo que hicieron, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que, como es virtual, tú tienes el material guardado. Es cierto, lo tienes guardado, pero también deberías tener tu cuaderno, porque hay problemas donde tú vas a tenerlo apuntado en tu cuaderno, basta que tengas un modelo suficiente. Por ejemplo, acá hemos hablado de dos eficiencias, bacán, lo escribo en mi cuaderno, lo acomodo, listo y lo guardo, ¿no? Y cada vez que veo un problema con eficiencia, al tener ya un modelo de cómo se resuelve, reviso y veo cómo va a ser el problema, ¿no? Eso te puede ayudar bastante que tengas un modelo, por eso que es importante el cuaderno, chicos. Bien, entonces, bueno, falta la 14 y la 15. Te voy a dar las claves de estas dos preguntas. Te lo doy para que lo intentes, ¿ya? Son preguntas que las puedes trabajar. Te doy las claves ahora mismo. En el caso de la 14, la clave de la 14 es 0,4 kilowatts. Y la clave de la 15 es barquito. En la 15 hay que hacer conversiones. La idea es que hay que buscar lo que nos pide. ¿Cuánta potencia entrega, no? Nada más, hay que buscar la potencia. Tienes que mover las conversiones por acá. En el caso de la 14 vas a encontrar un plano inclinado y acá está el ciclista. Hay una fuerza que se opone a él y como se mueve con velocidad constante, la fuerza del ciclista es una que se opone. Y esta, por la velocidad, es la potencia. Eso es lo que tienes que hacer en la 14. Nada más. Ya, la pregunta está sencilla, la de la 14. La 15 solo hay que leerlo con paciencia e intentarlo, ¿no? Con la lectura te vas a dar cuenta que sí te va a servir. Bien, chicos, llegamos entonces a la parte final. Me ha gustado el material, está bonito, está muy, como para practicar, ¿no? Para poner bastantes problemitas así. Bien, chicos, entonces nos vemos al rato, ¿ya? Para continuar con la sesión 2. La sesión 2 se acerca a lo que es energías, así que agárrate porque viene energías, ¿ya? Coman bien, aliméntense bien. Bien, chicos, nos vemos, nos vemos.